Me encanta preguntarles, hacemos el juego este de lo mejor del día y lo peor del día. Gracias a ese juego conseguí que me contaran que algo pasaba en clase. Yo no sé si yo estaría hoy aquí y no sé si yo estaría hoy viva de haber sufrido bullying en la época actual, en la época en la que hay redes sociales. Un 75% de nuestros escolares están en ese teatro del dolor que es el bullying. Cuando veamos un adolescente con autolesiones, que además ellos mismos las ocultan, que muchas veces te dicen, eso es una llamada de atención, no es una llamada de atención. O sea, es un SOS. Yo a veces con mis hijas hablo y digo, cuando tengáis una lavadora en el estómago, a ver, ¿qué es lo que ha causado la lavadora? Me gustaría que ocurra con el bullying como está ocurriendo con la salud mental, ¿no? Que hasta hace muy poquito tiempo era un gran tabú. Todo esto os lo digo como pediatra, pero os lo digo como madre también, de dos adolescentes que también hemos hecho nuestra propia travesía, ¿no? Yo fui acosador, pero eso lo cuento luego. Todos creemos y pensamos que nuestros hijos nos lo iban a contar. No, yo me daría cuenta. Yo, mi hijo me lo contaría. Y la realidad es que nos damos cuenta tarde. Cuando nos damos cuenta, porque muchos chavales esperan hasta un año en contarlo, muchos incluso no lo llegan a contar nunca. Todo esto os lo digo como pediatra, pero os lo digo como madre también, de dos adolescentes que también hemos hecho nuestra propia travesía, ¿no? Entonces, me encantaría que de la jornada de hoy obtengamos ya no solo, por supuesto, la visibilidad, que es necesario, sino también las herramientas. Bueno, estoy aquí. Eso es fundamental. Es fundamental. ¿Cómo lo puedo detectar lo primero? Si ya estoy en el meollo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que seguir? ¿Y cómo puedo acompañar a mi hijo en el proceso? Ya sea víctima o ya sea agresor. Ojo, luego hablaremos de esto. Bueno, Sara, corazón, gracias por venir. Cuéntanos, Gracias a ti. Cuéntanos, ¿qué te trae aquí? Yo desde que tuve a mis hijos, pues lo que necesito es conocer más sobre el tema, ¿no? Hay mucha información, pero creo que faltan muchos pasos todavía por recorrer. Quiero saber qué herramientas debemos usar los padres, cómo identificar cuándo es un caso de bullying y cuándo no, cómo empoderar a nuestros hijos ante las amenazas, ante las injusticias. Me parece muy interesante el papel del testigo, ¿no? Cómo hacer que nuestros hijos no se callen también ante un caso de injusticia que afecta a un compañero. Y después, pues porque me gustaría, creo que hay que aprovechar estos altavoces, me gustaría que ocurra con el bullying como está ocurriendo con la salud mental, ¿no? Que hasta hace muy poquito tiempo era un gran tabú. Jero García. Un placer estar aquí. Campeón de España de boxeo. Cuéntanos, ¿qué te trae aquí? Soy padre, fui padre a los 20, a los 30 y a los 40 por partida doble, así que llevo muchos años preocupado por el acoso escolar. Yo creo que lo primero es decir a los padres que qué importante es cómo vienen los niños y nada importante de cómo van. Que tenemos que estar al loro de cómo vienen los niños y no de tanto cómo van. Que vamos a recogerles como pollos sin cabeza. Venga, rápido, y nos metemos ya en esa rutina y hasta que no estamos en la cama no nos damos cuenta de, a ver, y hacemos ahí nuestra checklist de si lo hemos hecho todo. Parece que nos levantamos como muy concentrados de empezar el día bien. Pues muy, muy interesante esto, Jero. Es verdad, la salida del cole, cómo salen, qué nos cuentan, los dibujos cuando son pequeños, los adolescentes, ¿no? Si tienen planes, si no tienen planes, si empiezan a reducir cosas que antes hacían, esas señales. Bueno, hemos venido aquí a hablar de experiencias y yo creo, Karma, que vamos a empezar por ti. ¿Por qué estás hoy aquí? Bueno, estoy aquí aunque me duele mucho hablar de ello, porque yo sufrí bullying en el colegio, sobre todo en el instituto, y yo soy esa persona que lo sufrió, que consiguió salir adelante, esa persona a la que cuando se hizo famosa algunos de los chicos y chicas que acosaban te pedían fotos y te pedían autógrafos y se querían hacer tus amigos y te pedían ser amigos a través de Facebook, y que está preocupada porque ahora tiene 2 hijas de 9 y de 11 años. Están ahí. Están ahí, que sufro porque yo lo sufrí y no quiero que lo pasen por lo mismo. Tengo 50 años, pues estoy hablando de los años entonces 70, 80, hace mucho tiempo, cuando igual que había un tonto del pueblo, había la gordita de la clase, el gafotas de la clase, el 4 ojos,
Y era normal y era lógico que esa figura fuera denigrada, obviada por los demás. Yo era una persona muy gordita, a mí me llamaban Cerdita Peggy en el cole, pues la nariz también. Y ahora me encanta mi nariz, pero durante mucho tiempo decía, ay, odio esta nariz. Y entonces yo me ponía, a ver si esto lo hago más, ¿sabes? Me estrecho esto. Me digas. Sí, claro, me ponía delante del espejo y como tengo las fosas nasales así tan anchas, para no parecerme a una cerdita, ¿no? Porque al final te hacían, pues sí, eso, te hacían creer que eres una cerdita. ¿Lo crees? Entonces yo estaba en clase y el pupitre era mi refugio. Al final tú tienes tu escudo y estaba, yo me acuerdo, con los dos, el resto de frikis de la clase, el resto de niños raros, cuando fui al instituto, y estabas allí, pero luego sales al patio y el patio es la guerra. El patio es la guerra porque no tienes al profesor, porque no tienes el pupitre que te está protegiendo y porque tienes que interactuar. Y entonces te sientas solo en un rincón, quieres ir a hablar con alguien pero te rechazan, están contando los planes de 14 años, 15 que salen y tú no has salido con ellos. Yo no sé de qué manera conseguí salir, pero yo creo que fue refugiarme en eso, en leer y en estudiar y en tener un objetivo en la vida, que era ser periodista. Y entonces eso fue como, marcando tu camino. Voy a salir de ahí, voy a salir de ahí, voy a salir de ahí. ¿Y qué señales mostrabas o tus padres? ¿No Nadie se dio cuenta nunca de ver nada en ti? De hecho, yo me he dado cuenta más tarde, día de mayor, que yo había sufrido. Lo habías normalizado. Defiéndete, te decían, eres tú que eres, ¿no? Eres tú que eres débil, te lo merecerás, pues defiéndete, no les hagas caso. Y estamos hablando, claro, de los años 70, de los años 80. Es que han cambiado, mucho. Afortunadamente han cambiado las cosas. Sí. Y estamos aquí para que cambien más, porque todavía tienen que cambiar más. Sí. Fíjate, es que el drama del bullying es que se ataca al individuo, al ser. O sea, se ataca a unas condiciones que no se pueden modificar. Entonces, cuando esto ocurre en la infancia, al final el niño o el adolescente lo que cree es que hay algo malo en ellos. Claro, porque sí. les están atacando algo que ellos no pueden modificar. Cambiar. Y al final eso afecta a tal punto su autoestima que va forjando su carácter. Sí. O sea, ¿qué cosas de tu carácter ahora actual, verdad, podrían deberse a esos años de aislamiento, de refugio, de lectura, de pasar desapercibida? Porque a ojos de los demás eres una mujer fuerte, poderosa, capaz y exitosa. Totalmente. Cuéntanos, pues cuéntanos tu travesía. Lloro mucho y sigo llorando mucho. Y yo creo que a veces hay que, ¿verdad, Sara?, poner una sonrisa y una buena cara. Y lloramos mucho detrás. A mí me ha servido mucho escribir. Hace que yo me conozca más a mí misma. Y el hecho de nombrar las cosas... Hay quien dice, si no nombras algo no existe. Exacto. Pues el hecho de nombrarlo, es que tus personajes sufren mucho, es que son muy realistas. Digo, claro, ¿cómo voy a contaros? Porque yo sufro yo lloro mucho cuando escribo, pero me sirve de terapia. Qué maravilla. Qué bueno. Sí, esto es maravilloso y es verdad que la escritura es una herramienta poderosísima para adultos, para adolescentes y para niños. Yo con mis hijos siempre les, incluso cuando teníamos un conflicto, una bronca, y les decía, bueno, chicos, pues ahora cada uno en su habitación vamos a escribirnos una carta para ver qué es lo que ha pasado. Las tengo guardadas en una caja. Ay, qué bonito. Es impresionante el ejercicio que hacemos cada uno de nosotros. Eso me lo apunto para hacerlo en casa. Un diario. Los míos tienen ahora un pequeño diario y nada, 3 frases del día, pero lo que dice Karma, solo el escribirlo, y además a mano. Sí, a mano. Lo ves, lo escribes, lo procesas y punto. Bueno, pues estamos aquí para hablar de señales del bullying y realmente os sorprenderíais porque es que esto es mucho más físico de lo que parece. Fijaros que el dolor abdominal recurrente es uno de los motivos más frecuentes de consulta en el día a día de un pediatra y el 85% de los casos de los niños que vienen con dolor abdominal es un dolor abdominal funcional. Es decir, no hay una causa orgánica que justifique ese dolor. No hay una gastroenteritis, no hay parásitos, no hay enfermedad celíaca, no hay nada, no hay una intolerancia ni una alergia. ¿Y entonces? El origen es emocional. Entonces hay muchos padres que piensan, bueno, pues como es emocional, entonces esto es de mentirijilla, no le duele, está fingiendo, está exagerando. No. Es que el dolor puede ser exactamente igual de intenso y el error es decir, no, mira, te hemos hecho analítica, te hemos hecho ecografía y el niño no tiene nada. No, perdona, no tiene nada orgánico.
muchas veces tendemos todavía a separar la parte física de la emocional. Pero fijaros que 85 de cada 100 niños que consultan con dolor de barriga, el origen es emocional y muchas veces está un bullying ahí detrás. A mí me suena muchísimo lo que cuentas. Cuando nos mudamos de país y cambiamos de país, claro, llegamos a un sitio nuevo, cole nuevo, me pasó también, ¿no? Con mi hijo mayor. Era constante, bueno, fuimos al médico más que en toda nuestra vida. Era la tripa y era también mucho la cabeza, ¿no? Entonces el niño se lo decía, me duele la cabeza constantemente, te preocupas muchísimo, porque a ver, un niño tan pequeño, de golpe en la cabeza, para mí era la primera vez, porque hasta entonces había sido, lo que dice Lucía, un diagnóstico claro, dalsia, piretal, fiebre, pero esto era muy recurrente hasta que efectivamente un médico nos dijo, mira, pues en este caso el niño, yo no te voy a decir qué le pasa, lo tienes que averiguar tú en casa, habla con él, pero es algo emocional y es un dolor objetivo, ¿no? Que transforma pero que le dolía de verdad. Hombre, claro, el niño transformaba la tensión en un dolor real. Y bueno, pues ahora ¿qué hacemos? Antes de irnos pitando al médico, pues vemos si al día siguiente tiene pues, un examen o si ha podido ocurrir algo en un entrenamiento. Entonces, imagínate, Lucía, esto yo lo cuento ante un caso de cambio y demás, pero imagínate multiplicado por estas situaciones de las que hablamos de un tormento, ¿no? Y de un acoso que el niño, ¿cómo no le va, que no le va a doler? Que no le va a doler, pero es que incluso pueden tener diarrea, porque hacen despeño diarreico, pueden tener náuseas, pueden tener vómitos, y eso es real. Claro. Eso es real. Y es muy curioso como muchas veces te encuentras que los dolores abdominales son normalmente de lunes a viernes, normalmente al atardecer, el fin de semana no les duele, y si les duele el domingo a última hora, cuando ya están en modo preparo la mochila. No suele haber, por supuesto, ni pérdidas de peso llamativas, ni fiebres, ni nada que podría justificar otro tipo de patología. Exacto. Nosotros dormimos mal, tenemos un problema, una discusión y nos duele en la cabeza y no tenemos ni un tumor cerebral, ni tenemos una hipertensión arterial, pero ¿nos duele o no nos duele la cabeza? Y te duele de verdad. Y te duele de verdad y te duele mucho, que a veces incluso tienes que parar tu actividad. Pues los niños igual, y esto se llaman cefaleas tensionales. Y el origen, en la inmensa mayoría de las veces, es emocional. Pero luego tenemos los tics, tenemos niños con 6, 7, 8, 12 años que de repente empiezan con tics motores, con tics fonatorios, con tos psicógena. Hace poco tuve yo una nena de 12 años que venía de muchas consultas de otros compañeros con un diagnóstico de tos crónica y le habían hecho de todo, radiografías, fibroscopias, fármacos de todo tipo, antitusígenos, antibióticos, tal. Era una tos psicógena, era un carraspeo que ya no podía parar y era un tic. Claro. Entonces, hasta que llegas ahí, claro, los padres, es difícil también afrontarlo porque para un padre es más fácil que te digan, tiene un virus, y dale esto. Ya está. ¿No? Entonces, ojo con este tipo de señales. Niños que empiezan con pesadillas, con terrores nocturnos mantenidos. Ojo con estas señales físicas, llamada atención a mis colegas también, que no todo tiene un diagnóstico en el estómago, en el riñón, en el corazón o en el pulmón, que nuestros niños son seres completos y maravillosos, enteros, tanto sus órganos como su parte emocional, y que tenemos que estar muy atentos nosotros como padres. Y que no tienen herramientas para aprender a expresar lo que les pasa. Yo a veces con mis hijas hablo y digo, cuando tengáis una lavadora en el estómago, a ver, ¿qué es lo que ha causado la lavadora? ¿No? ¿Qué es la cosa que ha provocado que tengáis los nervios aquí? Porque les pasa como a mí, a mis hijas, sobre todo a la mayor, se le atan los nervios aquí. Pero yo tenía una compañera de trabajo que me explicó una cosa durísima una vez. Lavándole el pelo a su hija de 10 años, se dio cuenta de que sufría bullying porque le vio unas marcas aquí, como señales, como unas arañazos. Y era que la niña sufría tanto en el colegio y sufría tanto en casa que para autocontrolarse se clavaba las uñas hasta hacerse sangre. Estos son autolesiones. Sí, autolesiones. Y esto, de apretar con fuerza. Esto sí que es importante. Porque cuando veamos un adolescente con autolesiones, que además ellos mismos las ocultan, que muchas veces te dicen, eso es una llamada de atención, no es una llamada de atención. O sea, es un SOS. O sea, detrás de una autolesión es un adolescente normalmente que está regulando de una forma disfuncional una emoción terriblemente intensa, terriblemente dolorosa y solamente encuentra solución en el dolor físico. Entonces, en el propio, por no hacérselo a los demás, entiendo. Exacto, no, en el propio. Claro. Entonces, normalmente o se clavan las uñas o se hacen cortes, esto es muy típico en los brazos,
o en los muslos. Entonces, si alguien nos está escuchando, identifica estas señales. El otro día vino mi hija con una amiga suya que se lo había visto, que hacía calor, todos se ponían en manga corta y ella no quería, pero tal. Y de repente le vio y, mamá, ¿qué hacemos? Y le expliqué, ¿no? Entonces, eduquemos a la población en que las autolesiones es un SOS, ese niño está sufriendo, algo pasa, y eduquemos a nuestros hijos adolescentes. Bueno, y además no solamente vemos estas señales físicas, que en ocasiones son muy evidentes en los chavales, sino también, por supuesto, conductuales, ¿no? De repente pues tienen una bajada en el rendimiento escolar, a nivel global, en todas las asignaturas, se desvinculan de sus amigos, ya no quieren salir, de repente se hacen caseros. Hay niños que en lugar de bajar ese rendimiento escolar, lo que hacen es refugiarse en el estudio y siguen siendo brillantes o incluso sacan mejores notas, están más irascibles, lloran cuando a lo mejor están en una edad en la que ya no toca llorar. Yo creo que aquí, Jero, tú nos puedes aportar mucha información porque con el boxeo, que fue tu camino, cuéntanos un poco de dónde viene el boxeo, cómo llegaste tú a él. Piensa que yo vengo de un barrio complicado, ¿no? Y yo soy un poquito trastornado, ¿no? De 10 papeletas que tenía el sorteo de que todo acabara mal, yo llevaba 15. Pero estás mal, ¿eh? Pero encontré el boxeo y me transformó. Y llega un momento que yo, por circunstancias de la vida, me tengo que retirar y me dedico a entrenar. Y me encontré el bullying, me encontré el acoso escolar. Empecé a contratar a los mayores expertos en prevención de las violencias y 2 años después monté una fundación que se llama Jero García, que se dedica a prevenir esas violencias. Y por eso estoy aquí. Y en un momento determinado creo una campaña. A las 2 semanas yo recibo un mensaje en redes sociales, ¿no? De un antiguo compañero mío del colegio, Antonio. Yo no me acordaba de él. ¿De tu infancia? De mi infancia, claro. Yo no me acordaba de él. Y tal, me dice, oye, Jero, estoy viendo lo que estás haciendo contra el bullying, me gustaría quedar contigo y tomar un café. Y digo, claro, Antonio, le paso mi número de WhatsApp. Yo no me acordaba de Antonio de nada. Y entonces me escribe por el WhatsApp. Y en un determinado día quedamos en la puerta del gimnasio, ¿no? Hombre, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sigo sin acordarme de él. O sea, sigo en el... Los tienes en ascuas. No. Y entonces nos vamos a la cafetería, y nos tomamos un café y empezamos a hablar y tal, y me dice, Jero, te tengo que decir 2 cosas. Primera, gracias por todo lo que estás haciendo contra el acoso escolar y te perdono. No, te perdono. Y entonces yo le miro, digo, ¿me perdonas? Digo, ¿por qué me perdonas? Entonces él me empieza a contar una historia de que el último año de GB, en octavo, con 13, 14 añitos, había un grupo de chicos en su clase que le hacían la vida imposible. Pero que había uno en particular que no hablaba con nadie, que miraba muy mal, que le quitaba el bocadillo, que le daba collejas, que le quitaba el dinero, que le daba mucho miedo. Le daba tanto miedo que en un momento dado él pensó que no valía absolutamente para nada, que era un 0 a la izquierda. Y que él llegó a bajar los brazos, llegó a rendirse, a entrar en un clima de indefensión que le llevó a pensamientos suicidas. Y que en un momento determinado se subió a su 5.º piso y se quiso tirar. Y yo digo, pero Antonio, ¿a mí para qué me estás contando esto? Es que ese chico eres tú. Yo lo abracé con todas mis fuerzas. No sabía qué hacer. Le pedí perdón 1000 veces. ¿Cómo yo, que me dedicaba a esto, podía haber sido un acosador? Y no lo sabía. No lo sabía, Lucía. Yo jamás en mi vida pensé que podía estar cometiendo tanto daño. Antonio se separó y me dijo, no te tengo que perdonar, ya te he perdonado. Qué tremendo. Lo único que quiero es que me prometas que nunca cejarás en el empeño de seguir peleando por esto. Y aquí estoy. Y aquí estoy. No estoy orgulloso de eso. Pero quiero acordarme todos los días para poder seguir peleando. Qué valiente, Jero. Qué valiente y qué generoso también compartirlo con nosotros. Abres aquí una caja interesantísima porque es verdad, el niño no se hace malo, el niño no es malo. Lucía, yo creo que no soy malo. O sea, claro, yo creo que nunca he sido malo. Por eso, ¿no? Pero seguro que no lo eras, pero que detrás de ese niño que está haciendo daño a otro, muchas veces ni siquiera él es consciente de ello porque es el típico... que molesta, que incordia, que siempre que los padres te dicen es que siempre ha sido así, es que ya desde pequeño pegando, ya desde pequeño con la mano larga, con la boca suelta, y entonces como que normalizan
que este niño es así y al final en la adolescencia pasa fíjate, lo que pasa. Estás definiendo sin querer como yo era de pequeño. Todo tu entorno normaliza que tú eras así, incluidos los profesores, tú mismo, porque tú eres así, y entonces normalizas la violencia dentro de tu día a día. ¿Tú no detectabas algunas señales en esos niños que acosabas? ¿No sentías, no sé, su dolor, su sufrimiento? ¿O qué señales sentías en ti mismo? ¿Cómo vivías tú esa situación? ¿No te percatabas de...? Claro que sentía el miedo. Eso era mi gasolina. O sea, a mí eso me hacía sentir poderoso. O sea, desgraciadamente, mi falta de empatía, ¿por qué era? Porque yo necesitaba esa agresividad y esa violencia para reafirmarme. Total. Es que era mi necesidad. Si tú provocabas miedo en los demás, te sentías mejor. Exactamente, me sentía poderoso y me sentía bien. Era la forma de equilibrarme emocionalmente. Es una falta de autoestima. Exactamente. Falta de confianza, autoestima y la que vuelcas en el ataque externo para reafirmarte tú como... Correcto. Sí. O nos formamos. Y para eso estamos aquí. Yo creo que lo que estamos haciendo aquí es exactamente eso, poner en el escaparate para que la gente lo vea que estas cosas pasan. Y al que menos te lo esperas, que es uno mismo, has pasado por él. Porque yo me siento una víctima del acoso escolar. Y fui acosador. ¿Vosotros creéis que los padres de hoy en día estamos preparados para asumir que nuestro hijo puede ser un futuro acosador? Yo ahora por sus perfiles, claro, no creo que vaya a ocurrir, pero sí me lo he planteado, ¿no? Y cómo actuaría yo y, por supuesto, pues, como en cualquier caso en el que tu hijo, o sea, en el que haya una víctima, aunque tu hijo sea el que está haciendo un daño, hay que ayudar, como dice Jero, primero a tu hijo, que también es una víctima, y luego, por supuesto, a la otra persona, ¿no? Y perder la vergüenza, perdón, que creo que es el gran problema, ¿no? A ver quién dice, oye, que... Exacto, que no, mi porque hijo siempre, es claro, un que tu hijo acosador. pega. No, algo le habrán hecho. Exacto. Siempre reaccionamos. Claro. Yo creo que no, que hay que... Yo sí estoy cada vez más abierta a identificar qué pasa en Es que hay que poner el foco... Yo, de verdad, y fíjate quién lo dice, ¿no? Pero creo que si queremos mitigar y prevenir esto, hay que poner el foco de quien realmente lo insufla, que es el acosador. Antes hemos hablado de estadísticas, ¿no? Y hemos hablado que uno de cada cuatro es acosado en el colegio. Pero donde hay un acosado, hay un acosador. Y donde hay un... O más de uno. Y donde hay un acosado y un acosador, hay un testigo. O sea, nos vamos a poner por lo mínimo. Un 75% de nuestros escolares están en ese teatro del dolor que es el bullying. Fíjate, yo tuve la suerte de poder aislarme en la lectura. Yo salía de esa guerra que era la media hora del patio. Y la guerra de que no me invitaran a salir con ellos, bueno, pues te la comías sola en casa. Pero ahora esa guerra son 24 horas al día, todos los días de la semana con las redes sociales. Esos niños están absolutamente machacados las 24 horas del día, no tienen un lugar en el que refugiarse. Y ya de mayor, reflexionando, yo pienso, ¿seguiría viva, seguiría aquí si a mí me hubiera tocado sufrir lo que yo sufrí ahora? ¿Yo seguiría viva ahora mismo si mi acoso hubiera sucedido en la época de las redes sociales o no hubiera aguantado? Como no aguantan tantos niños, desgraciadamente. Que el bullying es la primera causa de suicidio en adolescentes. Ojo. Sí. Correcto. Ojo. Pero también es importante no estigmatizar las redes sociales, que las redes sociales no son malas. Lo que es nefasto es su mal uso. Exacto. Y aquí abogo, ahora que esta conversación nos están escuchando muchísimos padres, que lo que tenemos que hacer nosotros como padres es formarnos también en redes sociales, porque los padres no tienen ni pajarera idea de manejarlo. Y yo siempre digo una cosa, digo, ¿tú dejas a tu hijo de 11, 12 años tener un cerrojo en su habitación? ¿A que no se lo dejas? Pues si tú no tienes las contraseñas y tú no sabes con quién o cómo están hablando a través de las redes sociales, ellos tienen un cerrojo en su habitación. Sí, es lo mismo. Bueno, yo estoy de acuerdo con Jero en que no hay que estigmatizar las redes sociales. Lo que pasa es que ahí hay mucho anonimato también, ¿no? Y hay muchísimo cobarde, como a mí me gusta decir. Y esto ya no solo con los niños, nos ocurre yo creo que un poco con todos los que al final estamos aquí sentados de una manera u otra, tenemos una exposición, nos dedicamos a cosas que, bueno, pues que se nos puede
juzgar o criticar y que nuestros hijos también pueden llegar a sufrir. A mí eso me da un poquito de miedo. Los míos son muy pequeños todavía, tienen 6 y 9 años, prácticamente no tienen acceso a un teléfono o a una tablet, pero sí que conozco un caso en el cole de mis niños, de un niño que su papá es actor y bueno, estuvo hace poco en un concurso de televisión y salió mal y me contaba uno de ellos que a este niño toda esa semana le habían dado mucha caña con eso, ¿no? Bueno, pues tu padre el otro día, fíjate qué ridículo y qué tal. O sea, fíjate, ahí encontraron otra vía que también hace sufrir mucho al niño, ¿no? Entonces es otro tema que a mí me preocupa, pues eso, el escarnio público, el tema de las redes, la impunidad. ¿Cómo preparas a un niño antes de enfrentarse, cuando tus hijos ya tengan un teléfono móvil, antes de enfrentarse a toda la basura que hay en las redes sociales? ¿Cómo se puede preparar a un niño para al menos tenerlo prevenido antes de ese momento que va a ser un momento de shock? Pues mira, primero con el ejemplo. O sea, no podemos educar a nuestros hijos si a nosotros nos ven criticar, promover linchamientos públicos, atacar o insultar a cualquier persona que nos crucemos. O sea, el ejemplo, tus hijos cuando cojan el móvil verán cómo tú te comportas en redes sociales. Mis hijos ven mis stories y ven cómo yo respondo. Oh, mamá, ¿esta qué te ha dicho? Claro. Pero también ven cómo yo les respondo desde la educación, desde el respeto, sabiendo poner unos límites, desde la asertividad. O sea, que lo primero de todo es ver cómo se comporta mi madre o mi padre ante un ataque de odio, porque eso es lo más valioso. Segundo, educarles en la realidad. Cariño, es que no todo el mundo es bueno. Es que hay gente que disfruta haciendo daño. También para que ellos identifiquen esos perfiles de los que se tienen que alejar. Totalmente. Y tercero, yo siempre les digo a mis hijos, reconocerás a las personas emocionalmente inteligentes cuando, a pesar de haberse sentido heridos, no tienen la necesidad de herir a los demás. Eso es y yo creo bonito. que esto arma, ¿no?, la estructura. Entonces, mis hijos en concreto han vivido bastante odio en algunos campos, las vacunas, cuando me meto en jardines que son polémicos, pero ellos siempre han visto una madre cómo respondía, ¿no? Si me viesen atacando y utilizando el mismo tono, ellos van a hacer lo mismo, incluso más, porque ellos también les sale esa vena de defender a su madre. A su madre, ¿no? Entonces, el ejemplo, la inteligencia emocional y el no devolver con la misma moneda. Esto, una retirada es una victoria. Claro, ponemos el foco en lo bien que lo tenemos que hacer los padres. Yo luego siempre cuando terminan estas cosas una se va a casa como diciendo, a ver, que no se me escape nada, ¿no? Y al final todo radica o todo termina en la atención plena con nuestros hijos, en el tiempo que les dedicamos, en esa mirada que les damos. En esa escucha activa. En esta vida acelerada que llevamos. En esta vida loca. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo sé que cuesta mucho, todos, ¿no? Tenemos muchas obligaciones, muchas inquietudes, pero yo, al menos en mi caso personal, me he dado cuenta de lo productivo que es cuando les dedicas un tiempo de calidad a tus hijos. Por ejemplo, fuera pantallas. A mis hijos les ponía muy nerviosos cuando me estaban contando cualquier cosa y pues tenemos todos el móvil en la mano, el ticket, tal. Mamá, deja el móvil, por favor, que te estoy hablando. Cuando aprendieron a hablar, pero incluso antes de aprender a hablar, me acuerdo que se cabreaban porque no les estabas haciendo caso, ¿no? Claro. Entonces, mi lugar es el coche y nuestra excusa es la música. Sí. Entonces, conducimos mucho y me encanta preguntarles, hacemos el juego este de lo mejor del día y lo peor del día. Gracias a ese juego yo conseguí una vez que me contaran que lo peor del día había sido precisamente que uno de sus amigos, que además había perdido a su madre hace poco tiempo, pues estaba pasándolo muy mal porque no le gustaba el fútbol, quería jugar con las niñas no le dejaban, en los niños tampoco encajaban y bueno, al final conseguí que me contaran que algo pasaba en clase. Porque fíjate, vas conduciendo, entonces primero no hay distracción, no estás tocando nada, después ellos van detrás, no les miras a los ojos, ¿no? No se sienten intimidados, van ahí como... Qué bueno. Y bueno, a mí me funciona y no te digo que con eso vaya a tener todo controlado, se me escapará probablemente algo y ninguno somos los padres y las madres perfectas, también nos tenemos que relajar en ese sentido, ¿no? También yo creo que es importante que nuestros hijos vean que nosotros también hablamos de emociones, ¿no? Y desde que ya son bastante pequeñitos, yo siempre he trabajado con ellos el decir... Pues chicos, fijaros qué problema tengo ahora, porque es que ahora estoy un poco indecisa porque esto y lo otro y tal. ¿Y vosotros qué opináis? Y entonces ellos, por un lado, ven que les tienes en cuenta, que su opinión es importante. Y por otro lado, ven a una mamá
pues que también tiene sus dudas y que también a veces tiene que hacer que cosas llora. que no le apetece, Sí, efectivamente. a veces, que a veces no es la supermami de hacer 1000 manualidades, porque chicos, hoy de verdad, es que hoy no doy para más, es que hoy nos hacemos unos bocatas de atún y nos ponemos unas palomitas y vemos una peli. O sea, que vean también esa imperfección, esa vulnerabilidad nuestra, porque también va a ser la de ellos, ¿no? Me preguntó mi hijo a mí hace ya un par de años, me dijo, mamá, ¿tú a qué tienes miedo? Porque él es muy de hacer preguntas profundas. Y le digo, pues cariño, yo tengo miedo a la enfermedad. Tengo miedo que os pase algo, tengo miedo a mi propia enfermedad. Y le digo, Carlos, ¿tú a qué tienes miedo? Y me dice, yo al fracaso. Ay. Y yo, ¿por qué? Tan pequeño, sí, va a decir. No sé, mamá, porque es que yo te veo, todo lo haces tan bien que tengo miedo a fracasar. Y fíjate que yo exteriorizo mucho la imperfección, la vulnerabilidad, pero efectivamente ellos nos ven con estos ojos maravillosos de amor incondicional, de somos perfectos, y no, mostremos esa vulnerabilidad con nuestros hijos. Al final somos los padres, ¿no? Yo siempre, me gusta decir que hay 5 tipos de padre. A ver, ¿no? venga. El que educa, no hay mejor forma de influir que el ejemplo, que es el que bien educa, el que mal educa, el que tiene mal ejemplo, el que ni está ni se le espera, el que, aunque esté, no educa, y el peor de todos, el papá helicóptero, el que sobreprotege, el que está siempre tú vas a un parque de niños, es el que yo estoy sentado, a lo mejor viendo el móvil, viendo a los niños, pero hay otro padre que está justo debajo del columpio esperando a que deja al niño que se caiga, pero que el niño sepa y tenga la suficiente confianza que vas a estar ahí para ayudar a levantarse. Porque en esta vida, y sobre todo a la hora de educar a nuestros hijos, no hay que ser un padre bueno, hay que ser un buen padre. Y para ser buen padre hay que estar. A mí me pasó una vez, no me lo decía, la ya era pequeña, Emma tenía 1 año, la ya 3, y en el cole, en la jornada de puertas abiertas, nos pusieron fotos de los niños, cosas que hacían en clase, ¿no? Mira cómo pintan, mira cómo tal, mira cómo cual. Y en una de las fotos, la profesora había puesto 2 piezas de madera colocadas así. Y dice, no voy a decir de quién es, pero uno de los niños de esta clase estaba el otro día con estas 2 piezas como si fueran un ordenador, haciendo así, ti, 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 y yo le dije, ¿qué estás haciendo? Y me contestó, espera un momento que esto es muy importante, luego estoy contigo. Y yo que estaba allí de pie dije, la madre que me parió, esa soy yo. Soy yo en Cuando mini. estoy con el ordenador. Bueno, pero lo dijo muy dulcemente. Y le digo a mi hija, cuida, cariño, tranquila, Ahora. que esto es importante. Claro, ¿qué le estaba diciendo yo a mi hija? Que esto era más importante que ella y que ella tenía que esperar. Y entonces a partir de ahí me di cuenta y cambié la manera de gestionar eso. Y de decirle, espérate que esto es un rollo, tengo que acabarlo, lo que quiero es estar contigo, por favor. Espera 2 minutos y ya estoy contigo. Sí, sí. Fíjate. La verdad es que cómo nos enseñan nuestros hijos. Yo siempre he intentado mirar la vida con los ojos de la niña que fui y de los niños que tenemos a nuestro alrededor, porque de verdad creo que nos iría a todos mucho mejor, porque los niños no mienten, no engañan. O sea, detrás de lo que aparentemente todos vemos como una llamada de atención o una mentira o un desorden, siempre hay una necesidad real, que es muy verdadera, ¿no? Nosotros somos los adultos y nosotros sí tenemos la responsabilidad y la obligación de tener las herramientas para velar por su bienestar físico y emocional y por lograr que en el futuro lleven una vida plena y feliz. Muchísimas gracias a los 3 por venir, por hablar, por soltaros con esta valentía y con esta sensibilidad. Hablaremos mucho más, habrá muchos más encuentros y ojalá padres, madres, tíos, abuelos, educadores y adolescentes, que seguro que nos verán, encuentren las herramientas que necesitan para luchar contra el bullying. Gracias a todos. Gracias.